Sean bienvenidos, sean bienvenidos a su clase de biofísica. El día de hoy comenzaremos con el contenido de la clase, del cual pues en esta primera unidad nos tiene con el tema de ondas. A ver, primera unidad. Entonces empezamos con ondas. Bien, vamos a ver, ok. Entonces, no sé si la palabra ondas les dice algo. Yo aquí tengo un ejemplo. Por favor, confírmenme si pueden ver este video de YouTube. ¿Se puede ver? Sí, Ok, sí. bien, ok. Entonces, ¿alguien puede indicarme qué produce un parlante? ¿Qué hace un parlante? Produce sonido, ¿cierto? Sí. Perfecto. Estamos claros entonces que un parlante produce sonido. Bien. El sonido es un ejemplo de ondas. El sonido es un ejemplo de ondas. Y no sé si alguno de ustedes conoce algunas características del sonido, si alguno de ustedes toca un instrumento musical, puede indicarme qué características puede tener la música o en este caso específico el sonido. La frecuencia por ejemplo, cuando uno toca guitarra, al momento de tocar las cuerdas se produce tanto vibración como la frecuencia a la que uno está tocando. Eso es lo Excelente, que noto muchas yo. gracias. Excelente, usted es Carles Samuel. Sí, Excelente, Carles, muchas gracias. Muchas gracias. Estaba viendo más o menos por dónde van. Entonces, ok. Resulta que si hablo de ondas, así como usted lo dijo, hablamos de vibración. Perfecto. Hablamos de vibración. Hablamos de frecuencia. Perfecto. Y dependiendo de la frecuencia, así es como nosotros escuchamos el sonido. Frecuencias altas son sonidos que nosotros distinguimos como agudos. Frecuencias bajas son sonidos que nosotros vamos a decir que son graves. Oh, sí, dígame, Donia. Dulce, perdón, Mm, dulce, dulce. No, no, no. Ah, bueno, listo, dulce. Perfecto. Entonces, algo más que tiene el sonido como tal, nosotros le llamamos volumen porque así el volumen nos indica si el sonido está alto o bajo, ¿cierto? Si está, digámoslo así, alto, nosotros lo escuchamos, pero si está muy bajo, es posible que si estamos muy lejos no lo escuchemos. Entonces yo a eso le voy a llamar amplitud. Ujú. Amplitud. Entonces, vamos a irnos por acá. Vibración. La vibración es una característica, es una característica de las ondas
de las ondas, pero no de cualquier tipo de ondas, sino que de las ondas mecánicas. Resulta que dentro de las ondas hay tipos de ondas. Entonces, cuando hay vibración, siempre, estamos hablando siempre de ondas mecánicas. Entonces, si toca la guitarra, ¿qué vibra? Pues vibra la cuerda. La cuerda perturba el aire que está a su alrededor y esa perturbación del aire es la que usted termina escuchando como sonido. De igual forma, el el parlante lo que tiene es una membrana que esta membrana vibra con la frecuencia del sonido que está usted escuchando. Esa membrana entonces va a estar moviendo el aire, perturbando el aire, ¿sí? Haciendo que el aire vibre y así es como usted termina escuchando música. Entonces, ese movimiento, si usted, vamos a ver por acá, ese movimiento que hace el parlante, no sé si logran observar, es un movimiento repetitivo. La vibración es un movimiento repetitivo. Entonces, no sé si, vamos a ver por acá, aquí. Vamos a ponerlo de esta manera. Digamos que yo le hago zoom a la cuerda de una guitarra. Entonces, cuando yo toco la cuerda, digamos que la toco un poco fuerte y me quedo viendo la cuerda, usted va a ver que la cuerda se mueve de arriba a abajo. Y digamos que si la frecuencia de la vibración puede ser tal que usted literalmente esté viendo como tres o cuatro cuerdas al mismo tiempo. Entonces, por eso mira como una cuerda por arriba, mira una cuerda por abajo y mira la cuerda del centro, que fue la que usted tocó. Mira como tres cuerdas, como mínimo mira tres. Todo el que ha tocado guitarra, pues probablemente le ha pasado eso. Entonces, siempre que hablemos de ondas mecánicas, vamos a estar hablando de vibraciones. La vibración de un medio, o de un medio, ¿sí? Mejor pongámoslo así. La onda mecánica es la perturbación que viaja en el medio que se ha sometido a la vibración. Entonces, nosotros, claro, por el rediseño que recibió la clase, nosotros no vamos a estar analizando el medio como tal. Nos interesa nada más la onda que viaja en ese medio. Entonces, digamos que esto es la cuerda de la guitarra. Entonces resulta que en esa cuerda, cuando usted la ponga a vibrar, va a haber, lo voy a poner en otro color para que se pueda distinguir.
va a haber algo que se va a estar moviendo ya sea de izquierda a derecha o de derecha a izquierda o desde el centro hacia los lados. Pero esa perturbación que se va a estar moviendo va a hacer que la cuerda se levante o baje. Entonces, en sí, la onda es la que produce, digámoslo así, la onda es la que produce la vibración de un medio. Noten que estoy hablando de medio como algo en general, y es que, por ejemplo, aquí el medio fue la cuerda de guitarra, pero esto perfectamente podría ser el suelo, y esto perfectamente podría ser un terremoto. Entonces, algo originó el terremoto, obviamente el desplazamiento de las placas tectónicas puso a vibrar, puso a vibrar, puso a vibrar el suelo. Y si ustedes observan, creo que tuvimos un temblor magnitud 5.7 hace muy poco, que situado, creo que estaba situado en el mar, no recuerdo muy bien, no vi la noticia con detenimiento, pero el origen del terremoto fue en el mar. Sin embargo, nosotros a muchos kilómetros de distancia lo sentimos y eso es porque el desplazamiento, el acomodamiento de las placas en el mar produjo, liberó energía y esa energía viajó a través de una onda que nosotros pues al final es lo que sentimos como el temblor, ¿verdad? Esa onda que viajó por el suelo vino transportando energía hasta nosotros y pudimos percibirla. Pues resulta que entonces las ondas van a poner a mover el medio, se van a poner a vibrar el medio y aparte de eso las ondas pueden transportar energía. Eso es importante que lo tengan en cuenta. Entonces, yo estoy hablando aquí de una cuerda de guitarra, puedo estar hablando del suelo, puedo estar hablando del aire, porque el sonido también es una onda. Es una perturbación del aire, en este caso producida por las cuerdas vocales, pero de igual manera que con la cuerda de guitarra, de igual manera que con el suelo en un terremoto, él propaga, ¿sí? Mis cuerdas vocales producen una vibración en el aire a mi alrededor, que dicha vibración pues se propaga en todo el aire, claro. Como no produzco energía infinita, pues en algún momento se disipa toda la energía y hay gente que no me escuchará si está muy lejos. Obviamente, si yo grito hola desde mi casa, alguien que está en la universidad en este momento no me va a escuchar porque ya está muy lejos. La onda no logra perturbar, la onda no logra perturbar el aire de la universidad, digámoslo así. Entonces, de igual manera, alguien que grita en La Ceiba no es escuchado en Choluteca, porque definitivamente la distancia que hay es tal que la onda no puede viajar desde ahí, desde La Ceiba hasta Choluteca. En este caso, la onda sería el sonido. Esa perturbación del aire no puede viajar distancias ilimitadas. Pero resulta que hay un tipo de ondas que sí podría llegar. O mejor dicho, hay un tipo de onda que sí llega. Existen, existe otro tipo de onda que no necesita un medio para su propagación. Y entonces ese tipo de onda
se conoce como onda electromagnética. Entonces, las ondas electromagnéticas no necesitan de un medio para propagarse. ¿Cuáles son los ejemplos de las ondas electromagnéticas? Pues, por ejemplo, la luz es un ejemplo de onda electromagnética. El Sol está a 150 millones de kilómetros y nosotros recibimos la luz proveniente del Sol. Nos llega la luz del Sol. Y eso es porque la luz no necesita un medio para su propagación. También tenemos ondas de radio, microondas, eh, está, está los infrarrojos, rayos infrarrojos, los rayos ultravioleta o luz ultravioleta. ¿Sí? Todos estos son ejemplos de ondas electromagnéticas que no necesitan un medio para propagarse. Entonces, de estos no los vamos a escuchar, perdón, no los vamos a estudiar por ahora. Eh, la parte de la luz sí la estudiamos en el segundo o tercer parcial. En la parte de sonido es lo que nos trae en esta primera unidad. Entonces, por ahora vamos a trabajar con ondas mecánicas. Ya sea mecánica o electromagnética, entonces una onda se caracteriza por o se caracteriza de la siguiente manera. Dejamos acá. En general, la representación que vamos a tener de una onda es como la de una función seno o una función coseno. Entonces, si ustedes googlean la palabra onda, normalmente les va a aparecer sí, así una función seno o coseno. Entonces, la altura, ok, esta altura del punto más alto al centro y del punto más bajo al centro, esto se llama amplitud. Esto es la amplitud. Y se mide desde el punto de equilibrio hasta ese punto que puede ser el más alto o el más bajo. Se mide desde esto que llamamos punto de equilibrio. El punto más alto se llama cresta. El punto más bajo recibe el nombre de valle. Y entonces, si esto es la posición en Y en función del tiempo, la longitud que hay entre dos crestas consecutivas
El tiempo que hay entre dos crestas consecutivas se denomina periodo. El tiempo que tarda en completar dos crestas consecutivas se le denomina periodo. Porque resulta que cuando usted tiene dos crestas consecutivas, usted dice que la onda ha completado un ciclo. No necesariamente tiene que ser entre dos crestas. Puede ser, por ejemplo, si comenzamos aquí, donde la onda va hacia arriba, y llegamos hasta aquí, donde la onda vuelve a ir hacia arriba, entre estos dos puntos, voy a ponerlo en rojo para que quede un poco claro. Entre estos dos puntos también podríamos decir que tenemos un ciclo. También podríamos decir que tenemos un ciclo ahí. Y si hablamos de una cresta al siguiente valle, o del punto donde estamos aquí hasta este punto, esto de aquí es medio ciclo. Eso de ahí es medio ciclo. Tiene sentido, ¿verdad? Entonces, ya escrito en palabras, ya escrito en palabras, el periodo es el tiempo que tarda una onda en completar un ciclo. Y obviamente un ciclo sería este donde se vuelve a repetir la figura, ¿verdad? Este patrón de repetición, donde la figura se vuelve a repetir, eso, ahí es donde se completa un ciclo. Para representar el periodo utilizamos la letra T. Entonces, la T mayúscula. La T minúscula la usamos para tiempo, pero la T mayúscula la usamos para periodo. La frecuencia, que fue lo que me mencionó Carles, si no me equivoco fue Carles, la frecuencia es, es la cantidad, la frecuencia es la cantidad de ciclos que puede completar la onda, sí, que puede completar la onda en un segundo. Ok, entonces la frecuencia se va a representar por la letra F minúscula y dado que el periodo es un tiempo, esto se va a medir en segundos. Y la frecuencia
Entonces, la frecuencia se va a medir en ciclos por segundo o hertz. La frecuencia se va a medir en ciclos por segundo o hertz. Entonces, por eso ustedes van a observar que un poco la frecuencia, la frecuencia nosotros no la usamos usualmente para el sonido, aunque sí, cada nota musical está representada por una frecuencia, pero nosotros tenemos, digamos, más familiar el ver la frecuencia en procesadores de computadoras. Ahí salen las especificaciones de frecuencia de un procesador. O si usted tiene un equipo ultrasonidos, también un equipo ultrasonido le dice a qué frecuencia trabaja. Entonces, deme un segundito. Bien, entonces, no, si bien el concepto de frecuencia nosotros no lo vamos a ver muy usualmente para el sonido, lo vamos a ver en algunos lugares que podríamos pensar que esto no es una onda, pues en realidad sí, las ondas siempre están ahí, digamos, de alguna manera siempre están ahí de forma implícita. De forma implícita sí están. Entonces, resulta entonces que una onda pues tiene periodo, tiene frecuencia, pero si yo grafico la posición de la onda en función de la perturbación del medio, voy a tener exactamente la misma gráfica. Disculpen. Voy a tener hoy sí, voy a tener exactamente la misma gráfica, solo que aquí, posición Y, solo aquí, voy a tener posición X. Vamos a tener aquí la onda. Voy a dibujarla un poco más cortita. Entonces, aquí, digamos, es claro que el ciclo puede medirse desde aquí al inicio hasta este punto. Aquí ya tendríamos un ciclo desde el inicio hasta ese punto. Y a esta longitud le llamaremos longitud de onda. A esa longitud le llamaremos longitud de onda. Y aquí, pues, es la longitud de onda. La longitud de onda se va a representar con la letra lambda y se mide en metros. Ok, y de ahí, pues la característica importante es que para cualquier onda, la velocidad de propagación, la velocidad con la que esta perturbación se mueve en el medio, y no necesariamente en un medio, porque también aplica a ondas electromagnéticas,
Entonces vea que la velocidad de propagación de una onda está dada por el producto de estas dos cantidades, longitud de onda por la frecuencia. Mm, Más o menos para que se haga una idea, podemos interpretar la longitud de onda como en qué punto se encuentra un segmento de onda, pues dado un cierto tiempo con respecto al origen. Eso podría interpretarse como la longitud de la onda, como de alguna manera la distancia que ha recorrido la onda. Entonces, como la distancia y la frecuencia son los ciclos por segundo, es decir, tiene usted como distancia dividido tiempo en realidad. Es decir, otra manera en la que usted podría escribir esta ecuación es longitud de onda dividido entre el periodo. ¿Sí? Podría escribirla también de esa manera, aunque la manera usual es la velocidad con la que se propaga la onda es lambda por la longitud de onda por la frecuencia. Longitud de onda medida en metros, la frecuencia dividida en hertz, que es ciclos por segundo. Bien, nos vamos a quedar el día de hoy por aquí, jóvenes. Continuaremos el día de mañana. Vamos a ver cómo se escribe la ecuación que modela una onda para propósitos ilustrativos, no para evaluación, pero para que ustedes ya sepan cómo se escribe esto y algunas propiedades que poseen las ondas. ¿Qué pasa cuando esta perturbación, por ejemplo, como en la cuerda de guitarra, pasa de la cuerda al aire? ¿Qué ocurre en esos casos? O si hay un obstáculo en el camino de la onda, ¿qué decide hacer la onda? Y nos veremos entonces el día de mañana. Espero se encuentren muy bien. Yo les mando captura de pantalla de la pizarra de hoy, subo el video a YouTube y se los comparto también. Si tienen alguna consulta, pueden hacerla en este momento.